Aquí estamos con otro video para explicar lo que es la configuración de un circuito en paralelo. Y para ello, bueno, hay que recordar que cuando nosotros hablamos de un circuito serie, decimos que la corriente que circula por cualquiera de los elementos que están conectados en ese circuito serie va a ser la misma. Y lo que varía es el voltaje. Si nosotros conectamos un voltímetro en cualquiera de los elementos que está conectado en el circuito serie, nos daremos cuenta que los voltajes son diferentes al voltaje de la fuente de alimentación, o que nosotros conocemos también como un voltaje total alimentado. Ahora vamos a ver lo que es aquí el circuito en paralelo. Ahora vamos a identificar que aquí en el circuito en paralelo, los voltajes en cualquiera de las ramas que nosotros lo midamos va a ser el mismo. El voltaje que nosotros midamos en las resistencias que tenemos conectadas en paralelo, si nosotros conectamos, como podemos ver aquí estoy mostrando que tenemos voltímetro, otro voltímetro conectado, recordemos que para medir voltaje, el voltaje lo medimos en paralelo, o sea que nuestro instrumento de medición, en este caso el voltímetro, lo vamos a conectar en paralelo con el elemento que nosotros queremos verificar, en este caso el valor del voltaje. Y es por ello, si nosotros acá queremos medir ese voltaje que tenemos aquí en esta resistencia va a ser el mismo voltaje que nosotros estamos alimentando en nuestra fuente de alimentación. Si medimos acá el voltaje, de igual forma va a ser el mismo voltaje que nosotros estamos alimentando en la fuente de alimentación. El voltaje 3, aquí, va a ser el mismo voltaje que nosotros tenemos conectado o alimentado por nuestra fuente de alimentación. Aquí lo que nosotros vamos a ver que va a variar es el valor de la corriente. Entonces aquí nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes o la ley de los nodos. Si nosotros nos damos cuenta acá, vamos a venirnos a este circuito. Nosotros aquí alimentamos una corriente total, ¿sí? En este nodo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a dividir parte hacia el elemento resistivo 1 y la otra parte de la corriente sigue su camino. Llegar al otro nodo, ¿qué es lo que va a pasar? De igual forma se va a dividir ese valor de corriente y se va a dividir para pasar por el elemento resistivo 2 y sigue su camino la otra parte de la corriente para pasar por el elemento resistivo 3. Entonces a eso nosotros le llamamos la ley de los nodos, la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Entonces aquí queremos decir que la corriente que nosotros estamos alimentando total se va a dividir en cada una de esas tres ramas que nosotros tenemos en esta configuración del circuito, que es un circuito en paralelo. Entonces, es lo que vamos a analizar aquí en el problema para que quede claro cómo nosotros vamos a poder resolver un circuito en paralelo. Por último, cuando nosotros queremos medir el amperaje por cada una de las ramas, ¿qué es lo que necesitamos conectar? El amperímetro, y el amperímetro va conectado en serie con el elemento que nosotros queremos medir. Y es lo que vamos a mostrar a continuación. Para ello vamos a explicar el procedimiento del análisis de este circuito. Y vamos a ver qué es lo que nos pide calcular en este circuito. Nosotros decimos que tenemos que calcular del siguiente circuito resistencia total, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Como ya lo mostré hace un momento, nosotros decimos que aquí tenemos un voltaje de alimentación de 50 volts, o lo que es nuestro voltaje total. De igual forma tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Resistencia 1, la rama 1, la rama 2 y la rama 3. A esto nosotros lo conocemos como un circuito
en configuración paralela. Para ello, tenemos que el valor de la resistencia 1 es 20 ohms, valor de la resistencia 2 es 30 ohms y valor de la resistencia 3 es 40 ohms y el voltaje que ya habíamos mencionado que es de 50 volts. Aquí también para ver, recuerden que esto es el símbolo de resistencia, comúnmente utilizado en el sistema americano o de simbología americana. Y este también es un símbolo de resistencia, de igual forma, pero ahora en el lenguaje europeo. Y luego acá es el símbolo de mi fuente de alimentación. Repito, para nosotros poder analizar este circuito, es lo que muestro aquí en esta partecita, que aquí nosotros tenemos un valor de corriente total. Y ese valor de corriente total lo vamos a identificar al conectar un amperímetro. El amperímetro va conectado en serie. Esta corriente total que yo traigo acá se va a dividir parte en esta rama de la resistencia 1, la otra parte se va a dividir en la resistencia 2 y la otra parte se va a dividir en la resistencia 3. Como aquí muestro, si nosotros queremos verificar el valor de corriente que está circulando por esta rama, entonces tendría yo que conectar un amperímetro, como ya lo habíamos mencionado, en serie con este elemento resistivo. De igual forma, en esta rama, ¿qué es lo que estoy haciendo? Conectando otro amperímetro en serie con esta resistencia 2 para verificar el valor de la corriente que está circulando en esta rama y de igual forma lo hago acá. Conectar otro amperímetro en serie con la resistencia 3 para verificar de igual forma el valor de corriente que yo tengo aquí en esta tercera rama. Una vez que ya expliqué esta parte importante que es la que nosotros conocemos como la ley de los nodos o la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Y de igual forma ya expliqué y mostré cómo se conecta un amperímetro para verificar el amperaje de cada una de nuestras ramas, que están conectadas en paralelo. Para nosotros calcular la resistencia total, muestro aquí una ecuación. Primeramente, resistencia total, esta me sirve siempre y cuando nosotros nada más solamente tuviéramos dos resistencias. Si yo tuviera nada más aquí dos resistencias, bueno, pues utilizo esta ecuación. Que digo que es resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Eso lo podría yo calcular de esta forma si tuviera yo nada más estas dos resistencias. Pero como tengo tres resistencias, entonces voy a utilizar esta otra ecuación, que nos dice que es 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 puntos más 1 entre R a la N. O sea, N resistencias que yo tenga. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Así tuviera yo resistencia 5, 6, entonces tendría que poner más 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa partecita? Entonces, una vez que ya tengo esta ecuación, entonces lo que voy a hacer es sustituir los valores que yo ya conozco. Vamos a decir que es 1 entre resistencia 1. El valor de mi resistencia 1 es 20 ohms. Más 1 entre mi resistencia 2. El valor es 30 ohms. Y 1 entre mi resistencia 3. En este caso es de 40 ohms. ¿Se dan cuenta? Ya sustituí mis valores. ¿Qué voy a hacer? Dividir 1 entre 20 y me sale 0.05 ohms a la menos 1. Aquí tengo ohms con un exponente que nosotros no representamos, pero es la unidad. Entonces, cuando yo hago la división, aplicando la ley de los exponentes, sube con signo negativo, por eso es que le estoy poniendo ohms a la menos 1. Y hago lo mismo acá, 1 entre 30, y me sale 0.033 ohms a la menos 1. Más 1 entre 40, y me da 0.025 ohms a la menos 1. Posteriormente, ¿qué hago? Sumar estos tres valores.
y aquí me está dando que es 0.108 ohms a la menos 1. Entonces hago la adición 1 entre el valor que ya sumé y me da 9.259 ohms. Esa es mi resistencia total. Una vez que ya tengo mi resistencia total, entonces voy a calcular el otro valor que me está pidiendo el análisis de mi circuito, que en este caso es mi corriente total. Aplicando la ley de Ohm, ya sabemos que corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, entonces es lo que estoy haciendo aquí. Calcular corriente total, voltaje total entre el valor de mi resistencia total. Voltaje total 50 volts, resistencia total 9.259 ohms. Y esto me da como resultado mi corriente total 5.4 amperes. Ahora, de igual forma aquí, para que yo pueda calcular mi corriente total, también lo podría calcular conociendo los valores de mis corriente en mi rama 1, corriente en mi rama 2 y corriente en mi rama 3. Nos dice que la sumatoria de estas corrientes es igual al valor de mi corriente total. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a calcular corriente 1, corriente 2 y corriente 3. La sumatoria de estas tres corrientes me debe de dar el valor de mi corriente total, que es 5.4 amperes. Y es lo que voy a hacer. Corriente 1 es voltaje total entre resistencia 1. Recuerden, ¿por qué estoy poniendo voltaje total? Porque ya les comenté que el voltaje que tengo en cualquiera de estas tres ramas es igual al voltaje total. Entonces, sustituyo 50 volts entre 20 ohms y me da 2.5 amperes. En corriente 2, voltaje total entre resistencia 2, que es de 30 ohms. Y me da 1.666 amperes. Corriente 3, de igual forma, voltaje total, porque ya les comenté que aquí vamos a medir, si nosotros pudiéramos medir aquí el voltaje, este valor de voltaje es el mismo que estoy alimentando aquí de mi fuente de alimentación, que es mi voltaje total. Entonces, por eso es que vuelvo a poner 50 volts entre 40 ohms. Al dividirlo me da 1.25 amperes. Y entonces vamos a ver si sí se cumple lo que nos está diciendo también la ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de mis corrientes es igual a mi corriente total. Y si ustedes se dan cuenta, estoy sumando corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y me da 5.42 amperes. Si se dan cuenta que hay una diferencia de 0.02 amperes o 2 centésimas de amperes. Y eso, bueno, pues los decimales que yo estoy tomando. Recuerden, para que se aproxime lo mejor o lo más aproximado al valor, tomemos 3 dígitos. Aquí ya no tomo los 3 dígitos porque es 0, 0 y otro valor. Entonces, tratemos de tomar los 3 dígitos para que se aproxime nuestro valor al voltaje que tenemos acá. Una vez que ya tengo mi corriente total, mis corriente 1, corriente 2 y corriente 3, y ya hice la sumatoria y ya comprobé que sí se aproxima mis valores, ahora voy a calcular mi potencia total. Voltaje total por el valor de mi corriente total. Voltaje total 50 volts. Corriente total 5.4 amperes. Al multiplicarlo me da 270 watts. Ahora, potencia 1, voltaje total, que ya habíamos mencionado que es el mismo voltaje en cualquiera de mis ramas, por el valor de mi corriente 1. Y me da 125 watts. Potencia 2, voltaje total por el valor de mi corriente 2. Voltaje total 50 volts. El valor de mi corriente 2, que es 1.666 amperes,
Al multiplicarlo me da 83.3 watts. Potencia 3. De igual forma, voltaje total, por lo que ya hemos mencionado que el voltaje que tenemos en cualquiera de las ramas es igual al voltaje de alimentación. Entonces pongo mis 50 volts por el valor de mi corriente 3, que es 1.25. Al multiplicarlo me da 62.5 watts. Al sumarlo, de igual forma se debe de aproximar al valor de mi potencia total, que en este caso serían 270 watts. Ya lo sumo acá. Digo, potencia total es igual a 270.8 watts. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia es de 8 décimas de watts. Este es el análisis de lo que es un circuito. Es el análisis de lo que es un circuito en paralelo. Y calculamos lo que es resistencia total, corriente total, corriente en rama 1 que le llamamos corriente 1, corriente en rama 2 que le llamamos corriente 2, corriente en rama 3 que le llamamos corriente 3. Y luego esa sumatoria de esas tres corrientes nos debe de dar el valor de mi corriente total. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Calcular mi potencia total. Ya sabemos que es para calcular potencia, voltaje por corriente. Entonces, para calcular potencia total es voltaje total por corriente total. Posteriormente a ello, vamos a calcular potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Potencia 1 va a ser voltaje total por el valor de mi corriente 1. Ese me va a dar el valor de mi potencia 1. Potencia 2, voltaje total por corriente 2. Eso me va a dar el valor de mi potencia 2. Potencia 3, valor de mi voltaje total por el valor de mi corriente 3. Eso me va a dar la potencia 3. Al sumar potencia 1, potencia 2 y potencia 3, me debe dar el valor de mi potencia total. Eso es todo acerca de lo que es el análisis del circuito en configuración en paralelo, y espero que les sea de utilidad el análisis de este circuito y este video. Nos vemos en la próxima con otro video.